Descargo de responsabilidad. No soy propietario de la franquicia de Overlord ni de Gate. Este fanfic se puede encontrar en fanfiction por su creador Oblivon 2991. Bueno, empecemos. Capítulo 13. Un reino muerto y sus juguetes. Lamentablemente, algunas personas en este mundo abandonaron la razón y permitieron que su emoción los gobernara. Por ejemplo, asesinos enloquecidos que se vuelven locos. También estaban aquellos asesinos que odiaban tanto a los monjes que incluso odiaban sus sotanas. Hubo quienes incluso apuntaron sus espadas a los miembros de la familia de sus objetivos. También pondrían sus emociones en los objetivos equivocados. A veces iban tras personas que no tenían ninguna relación. En el caso de que su odio se transfiriera a la familia del perpetrador, los pecados de los padres serían pasados a sus hijos, como en la forma en que se les dejaría a ellos o a sus familiares pagar las deudas, a la manera bárbara romana. Sin embargo, así es como las civilizaciones de hace 2000 años hicieron las cosas porque ahora no eran tan espiritualmente maduras como las personas. Sin embargo, para las víctimas del incidente de Ginza, Rory, Lele y Tuca, como invitados de la región especial, fueron en cierto sentido los primeros ciudadanos de una nación enemiga que habían visto. Y, por supuesto, estaba el tercero. El heredero del misterioso reino hechicero y sus dos guardaespaldas que visitaron el país de Japón. Estaban enterrados en la gran multitud que agolpaba a Ginza, y no había garantía de que la gente aquí no transfiriera su ira sobre ellos. Como resultado, Itami relajó la mirada severa en su rostro y habló abatido a Kuribayashi y Tomita. Olvidémoslo por hoy. Pasaremos la noche en casa de Risa. Los dos caídos. Sin embargo, solo se esperaba que Itami, que huía de cosas que no le gustaban, dijera algo así. Sin embargo, Kuribayashi respondió, pero si esperamos hasta mañana, podríamos ser emboscados por agentes de algún lugar, y cuando llegue el momento, tendremos que abrirnos paso también, ¿verdad? El plan original era proteger a Piña, Belzebub y voces de los estadounidenses usando la multitud reunida por Risa. Si huían ahora, sus esfuerzos se desperdiciarían. Corremos y nos persiguen una y otra vez, son como cobradores de deudas o algo así. Ichinotani rechazó la idea de esconderse en un campamento militar. Si el gobierno los protegía, cuando el presidente estadounidense llamara, no podrían escapar. El primer ministro Motoi también había renunciado por eso. Debido a que sus movimientos no estaban bajo el control del gobierno, podían decir, se escaparon, lo siento mucho, y luego sacarles la lengua en el corazón. Su excelencia Tarou le había explicado la situación a Itami, y lo entendió. ¡Qué dolor! Itami cerró los ojos y agarró su cabello. Luego suspiró profundamente antes de volverse hacia Kuribayashi y Tomita y darles una orden. Si alguien intentara dañar a las chicas, Tomita y Kuribayashi les dispararían. Esto no fue permiso otorgado. Esta fue una orden. Tomita y Kuribayashi se habían ofrecido como voluntarios para unirse a la JSDF, y como soldados de carrera con el rango de sargentos, habían sido altamente entrenados. Además, eran veteranos del combate real. Una vez que escucharon la orden redactada como orden, activó un interruptor en sus mentes que los convirtió en máquinas de matar. Después de eso, los dos inspeccionaron las revistas de sus armas saqueadas que dejaron los soldados que capturaron por Zero y sus fuerzas, y metieron más revistas de repuesto en las bolsas de la cintura o en los bolsillos de los pantalones. Por supuesto, no abrirían sus armas y asustarían a las personas a su alrededor. En cambio, metieron sus armas en sus abrigos, pero con las seguridades apagadas para poder disparar en cualquier momento. Rodeados por la gran multitud que los rodeaba, bajaron de la camioneta de pan y pusieron los pies en el pavimento de Ginza. Kuribayashi Shino llevaba un jersey de cuero negro. Debajo de eso, llevaba una minifalda de mezclilla lavada a la piedra sobre un par de medias. Sus pies estaban encerrados en un par de botas de tacón. Quizás los tacones fueron porque ella tenía un complejo acerca de ser baja. Como sugirió su apodo de Nana Titi Monstruo, era una mujer menuda, pero a diferencia de los cuerpos largos y las extremidades cortas de los enanos reales, su cuerpo musculoso y sus extremidades delgadas tenían una escala proporcional. Eso fue decir, daba la impresión de una mujer que había sido encogida con la excepción de sus senos.
El frente de la chaqueta estaba abierto, dejando al descubierto un suéter blanco. Si la dibujaran en una pose de pie, uno podría ver su mano izquierda presionando el dobladillo izquierdo de su jersey, mientras que su mano derecha fue empujada hacia él. Si esa representación fuera a todo color, uno podría ver el lápiz labial rojo en sus labios, y definió claramente las cejas, además de la expresión serena en su rostro. Naturalmente, su mano derecha estaba agarrando un MP7 Eclerikoch de fabricación alemana. Debido a sus grandes pechos naturales, incluso después de ocultar la longitud de 34 centímetros del SMG dentro de su abrigo, la forma en que su seno empujó el material permitió que las personas desde ciertos ángulos vieran lo que llevaba adentro. Estaba parada así en el frío viento invernal, su mente en alerta, lo que hacía que la gente pensara que se veía realmente genial. A su lado estaba Tomita. Llevaba una media capa de lana de cachemir. La Tomita alta y masculina era bien musculosa, pero no hasta el punto de parecer torpe. Su cuerpo se parecía al de un atleta ágil. Su piel estaba bronceada, su rostro era severo y su barbilla estaba afeitada, por lo que parecía feroz a primera vista. Observó su entorno como un halcón. Tenía un PDW de fabricación belga debajo del brazo, el FNP-90. El último fue Itami. De un vistazo, parecía un asalariado de unos 30 años. Llevaba un traje arrugado y un par de zapatos baratos de cuero de 2000 yenes, hechos de cuero sintético, y la suciedad en ellos era evidente de un vistazo. Llevaba un abrigo largo y opaco, del mismo tipo que se puede ver en los bares de Shinjuku. Si se parara en el tráfico durante las horas pico, se desvanecería en la multitud en un instante, y elegirlo de todos los demás sería muy difícil. Tenía una pistola Makarov debajo del abrigo de su traje. Y así, los tres cambiaron al modo de batalla en un instante. Risa jadeó sorprendida detrás de ellos. Hasta ahora, se habían relajado, pero ahora parecía haber un aura ardiente a su alrededor, y había un soplo de aire a su alrededor tan agudo como una katana barrada. Esto era diferente del aire de intimidación que los yakuza o los punks tenían a su alrededor. Era más como un carnívoro esperando a su presa, lo que inquietó y desconcertó a la gente. Sin embargo, Itami solo se quedó así por unos momentos. En un instante, regresó a su habitual actitud relajada. Lo siento, Risa. No podemos llevarte contigo por el resto. Risa se encogió de hombros hacia Itami, quien había asomado la cabeza desde el exterior de la furgoneta. No se puede evitar, ¿verdad? ¿Qué debo hacer con esta camioneta? Encuentra un lugar y abandónalo. Y no olvides devolverme el dinero que te presté. Sí, si mi doujin vende, el ingreso debería ser suficiente para eso. ¿Cuándo volverás? Me gana. No por el momento, al menos. Te avisaré cuando pueda hacerlo. Justo cuando Itami estaba a punto de darse la vuelta, Risa lo llamó y él se congeló. Ese senpai, incluso si dices que volverás, a veces no lo haces. Entonces, ¿me dejarías esperarte aquí? Si tienes que decir este tipo de cosas, ¿por qué me dejaste en primer lugar? Porque me sentí mal por casarme contigo como un boleto de comida. Sentí que no era bueno como ser humano. Itami guardó silencio por un momento antes de responder. Haz lo que quieras. Esta vez en realidad se había ido. Y así, la repentina visita al hospital del primer ministro Motoi y el anuncio de que renunciaría tomó al mundo por sorpresa. La sala tenía una imagen gigante del primer ministro Motoi como fondo, y personas famosas de todo el mundo estaban comentando sobre ella. Un profesor universitario barbudo dijo con tristeza. Eso fue demasiado irresponsable. Una autora respondió en su defensa. El trabajo del primer ministro es agotador. Es natural que pueda terminar teniendo problemas de salud como resultado. El partido de la oposición lo ha estado acosando sobre la ropa sucia de su gabinete durante días, pero ahora que realmente renunció, no tiene nada que decir. El hombre con una placa de identificación que decía es gobernador, que ahora era un comentarista político, informó a la Dieta sobre la situación. No se desanimará a la oposición. Una vez que el próximo primer ministro se haga cargo, simplemente buscarán la disolución de la Cámara de Representantes y luego volverán a elegir a todos. Creo que el tema de discusión ahora es quién será el próximo primer ministro.
Nagata Show del partido en el poder ya se está moviendo rápidamente. Después de informar los comentarios de los comentaristas, el presentador pasó al siguiente tema, que eran los candidatos para ser el próximo primer ministro. Los titulares han nominado a 3 candidatos: Morita Shi, Kanoushi y Aramaki Shi. Las enormes imágenes de los 3 hombres aparecieron en la pantalla. Morita Shi tiene una sólida base de apoyo y es visto como el candidato número 1. Kanoushi es popular entre la gente, pero no tiene mucho apoyo dentro del partido. No se sabe si el próximo líder del partido será decidido por acuerdo interno o por elección. Estén atentos, gentiles espectadores. Una vez concluido el tema político, la cara del presentador pareció cambiar a medida que avanzaba. El incidente de Ginza fue seguido por comerciales. Después de aproximadamente 4 comerciales de 60 segundos, sobre líquido de lavado, seguro de automóvil y pañales súper delgados y súper fragantes, el siguiente segmento presentaba a las personas que habían sido convocadas antes de la dieta nacional. Lo que vieron los espectadores fue Tuca, el elfo con el cabello dorado y ondulado, de pie sobre una alfombra roja y bañado a la luz de innumerables bombillas, irradiando una belleza etérea. Parecía una modelo para champú y acondicionador. Luego estaba Lelei, con su cabello plateado y ojos tranquilos. Después de ella, estaba Rory, con su traje negro de God Loli, con su lengua afilada y expresión juguetona. Después de ella, Momon con sus rasgos gentiles pero afilados. Vestido con un ajustado traje negro. Fue seguido por el elfo oscuro de cabello blanco Raiden con una sonrisa siempre juguetona en su rostro debajo de su capucha. Los 5 invitados de la región especial fueron recibidos calurosamente por la gente. Como alguien que antes se creía que solo existía en la imaginación de las personas, Tuca Luna Marcial y Raiden eran los 2 más populares entre ellos en los círculos de hombres. Por otro lado, las mujeres observaban la imponente forma musculosa de Momon, y de vez en cuando babeaba observando sus músculos visibles debajo de su traje. Un comentarista dijo: «Son muy hermosos, ¿no? ¿No crees que han despertado la imaginación otaku? Ya que solo se pensaba que existían en la fantasía hasta ahora, cualquiera querría conocer a un elfo vivo real». También vi la transmisión en vivo de la dieta. Realmente me sorprendió. Esa chica se llama Lelei-san, ¿verdad? En solo unos meses, ha dominado el japonés hasta este punto. Y pensé que las orejas de Tuca y Raiden-san eran una especie de accesorio también, dijo una joven abogada de entretenimiento. Hablando de sus edades, ¿qué pasa con eso? No, sé que es vergonzoso preguntar la edad de una dama. Quizás los años en la región especial son muy cortos. Una autora preguntó. Parecía bastante preocupada por ese tema. Según los informes del Ministerio de Defensa, un año en la región especial dura aproximadamente 389,3 días, y cada día es más corto que el nuestro, por lo que todo es igual al final. No tenemos ningún informe de cuánto tiempo es un año en el reino hechicero. Pero Rory Mercury-san dijo que tenía más de 900 años. Sin embargo, parece una estudiante de secundaria. La obsesiva autora continuó al respecto. Además, se supone que Tuca-san tiene 160 años, ¿no se ve muy joven? La autora verdaderamente obsesionada continuó. También Momon y Raiden. Momon no parecía tener más de 30 años. Raiden por otro lado. Parece una niña de 17 años. A pesar de que ni siquiera ella sabe su edad real, un libro una vez escribió que una mujer bien educada no estaría celosa de nada. Por ejemplo, no serían demasiado sensibles con respecto a la apariencia y la riqueza. Sin embargo, cuando una mujer de 50 años vio a otra mujer que era mucho mayor que ella, pero parecía que era un adolescente, sería difícil no tener sentimientos encontrados sobre ella. Ya dijeron en la dieta que los 4 son de especies longevas. ¿Qué hay de sus hombres? Parecen jóvenes, pero tienen más de 100 años. En verdad, parece un poco irreal, dijo el profesor barbudo. No diré que usaron maquillaje o cirugía estética para parecer jóvenes. Lo había pensado antes, pero dadas las caras que mostraron al público, no creo que a nadie le importe si tenían más de 100 años o más. 500 años, respondió el joven abogado de entretenimiento.
Las chicas que causaron tanto revuelo ahora están aquí hoy para ofrecer flores a la placa conmemorativa del incidente de Ginza, y después de eso, regresarán a la región especial. Un número realmente asombroso de fanáticos ha venido hoy a Ginza para echar un vistazo a ellos. El presentador cambió de escena, mostrando un primer plano de personas que atestaban las calles hasta que se dispersaron por las carreteras. El tráfico estaba completamente paralizado, con atascos masivos en todas partes. La policía estaba luchando por controlar a las multitudes, tratando de rodearlos con silbatos policiales. Entonces, la cara del presentador apareció en la pantalla. Lo que estás viendo ahora es Ginza a la 1 de la tarde. Los fanáticos de todo el país se han reunido con fuerza. Nos acercaremos a nuestro entrevistador que está en el suelo ahora mismo. Nanami-san. La imagen pasó del estudio a una transmisión en vivo. Cambio de escena. Transmisión en vivo. Como se trataba de una transmisión a nivel nacional, Kuribayashi Nanami estaba practicando frenéticamente sus líneas e ignorando su entorno. Había escrito la palabra hombre en la palma de su mano, y haciendo todo lo posible para hacer una buena sonrisa. Detrás de ella, se podía ver gente abarrotando la placa conmemorativa. Kuribayashi-san. Después de eso, sin ningún tipo de arreglo previo, la multitud se separó automáticamente, abriendo un camino despejado que conducía al altar donde se ofrecerían las flores, debajo de la placa. A lo largo de este camino caminó la chica gótica negra, el elfo de pelo largo, la chica de cabello plateado, un hombre imponente de aspecto adecuado y un elfo oscuro con el pelo blanco como la nieve. Todos llevaban ramos de flores, seguidos por una mujer con una cabeza de cabello rojo vibrante, un individuo demonio guapo con ojos dorados y dos cuernos que sobresalían de los dos lados de su sien. Vestido con disfraz real. Y otra mujer con cabello dorado. Detrás de ellos había un hombre y una mujer japoneses que se parecían a sus guardaespaldas. Había 10 de ellos en total. Está funcionando el sonido, Kuribayashi-san. En verdad, Itami también estaba presente, pero su pura falta de presencia significaba que estaba eclipsado por las 3 chicas, las 2 aventureras y Beelzebub que fueron las estrellas de este espectáculo. En ese sentido, se podría decir que fue un fracaso como personaje principal. Muchos individuos gritaron hacia Beelzebub para aumentar su interés. Llevaban banderas y carteles con los diversos escritos y dibujos de él. Tales como, te amamos Beelzebub-sama. Llévanos contigo. Mi señor. Y cosas similares, pero Beelzebub solo sonrió y saludó a sus fanáticos que se reunieron aquí solo para verlo. Kuribayashi-san. Después de darse cuenta de que alguien la estaba llamando, Kuribayashi se apresuró a ponerse el auricular. Ah, esta es la vida de Ginza. En este momento, ¿qué está pasando en esta imagen? Ah, sí. Estamos en la escena ahora mismo. Actualmente, los 5 individuos se están acercando al altar de las flores, mientras la multitud los aplaude y saluda. Los fanáticos han llenado las carreteras y las aceras y han atascado el tráfico en busca de bloques alrededor, pero son especialmente educados con las 4 chicas y el hombre. Nadie lo arregló, pero parece que la multitud se separó de ellos. Un joven salió repentinamente de la pared de personas. Antes de que Tomita pudiera examinarlo, Rory levantó su alabarda y la arrojó al suelo, creando un sonido como un shakujo. Junto con su sonrisa cautivadora, el joven cayó de bruces sobre su trasero, y luego volvió a la multitud. Solo podemos ver a 6 personas en esa imagen, ¿hay más? Sí, hay 10 en total. Los otros 4 también son de la región especial. No lo creo. Se ven como, Nee-san. ¿Ah? Kuribayashi-san. Lo siento. No sé por qué, pero mi hermana mayor está allí. ¿Esa es la hermana mayor de Kuribayashi-san? Sí, mi hermana mayor trabaja en el JSDF, ella debería estar en la región especial, nunca escuché nada sobre su regreso. Nee-san, ¿qué estás haciendo? Es Nanami-chan, ¿qué haces aquí? La hermana mayor de Kuribayashi respondió con indiferencia a su hermana pequeña desde el camino. Dicho esto, ella todavía estaba observando sus alrededores con el máximo estado de alerta. Tuvieron que trabajar muy duro porque no eran SP profesionales. Estoy haciendo una transmisión de televisión. De ninguna manera, ¿quieres decir que está en el aire?
Bueno, es solo un webcast. Yao mamá, ¿estás bien? En este instante, la cámara se volvió hacia ella. Debido a esto, todos en la nación la vieron con una Sheikah MP7 con su mano derecha en medio de Ginza. Asumiendo que todavía estaba pensando con claridad, la única razón por la que se expondría de esa manera era que el 70% de su atención se estaba dedicando a buscar peligros. Bajo Kuribayashi, la supervisión de Tomita y Tami, Rory y las otras personas del otro lado de la puerta ofrecieron sus flores. Mientras lo hacían, se encendieron más de 100 bombillas. Una vez hecho esto, Rory miró a su alrededor y dijo en voz baja: «Alguien debería tocar el timbre para los espíritus de los muertos». Luego levantó su alabarda y preguntó en voz alta: «¿Alguien no me llamará?». Y como en respuesta a su pedido, la torre del reloj Hinzawako comenzó a sonar. La forma en que Rory dijo gracias, luego sonrió y cerró los ojos, trajo un aire sombrío al lugar. La cámara se detuvo para filmar al anciano Kuribayashi y los 3 invitados de la región especial arrodillados ante la placa conmemorativa. Las criaturas que sustituyen a Momon y Raiden inclinaron la cabeza con respeto. Después de que las campanas terminaron de sonar, se levantaron y volvieron la espalda hacia la placa, para enfrentar a la multitud. El camarógrafo se movió rápidamente para capturar sus cabezas, mientras que el operador de la pluma registró el intercambio de las hermanas Kuribayashi. «Entonces, ¿podemos entrevistarlos?». El Kuribayashi más joven estaba hablando normalmente frente a una audiencia nacional. Pero el productor apretó el puño y sonrió, bien hecho desde su sala de producción. Originalmente, su opinión sobre ella era tan baja que no podría haber bajado más, por lo que solo podía subir desde allí. Su opinión sobre ella ahora se reflejaba en el hecho de que ella logró obtener un acercamiento exclusivo con las personas que hablaban de la nación. De ninguna manera, de ninguna manera. Después de que ofrezcan sus flores, volveremos a la región especial lo antes posible. ¿Por qué no? Ni siquiera por un tiempo. Fuimos atacados ayer, ya ves. ¿Atacado? ¿Por quién? Los estadounidenses, creo, o tal vez los chinos o los rusos. El tren en el que estábamos se detuvo por alguna razón, el hotel en el que se suponía que debíamos quedar fue incendiado por un incendio provocado, y sucedieron muchas cosas, así que por eso hoy nosotros. Estaba enojada por todo el asunto, y hacia el final, sus palabras comenzaron a mezclarse. Decir todo eso era más o menos lo mismo que exponer todo el asunto. Además, cualquiera que lea los periódicos o vea la televisión, descubrirá que lo que ella dijo coincidió con acontecimientos recientes. Mientras tanto, en algún lugar de la multitud, un hombre de aspecto sombrío se acercó a otro hombre. «Yo, Graham». El individuo de aspecto sombrío saludó a su compañero. Ante el infeliz Graham estaba un hombre japonés. Era Komakado, de la rama de inteligencia. Una vez, había aparecido un hombre sombrío e imponente, y con su muleta esa oscuridad sombría que lo rodeaba solo se profundizó, como si irradiara un aire de incomodidad. «¿Qué pasa, Komakado? No hay nada que puedas hacer aquí». Es cierto. Se nos ordenó no interferir con su trabajo. Sin embargo, hay agentes rusos y chinos por ahí. No podemos ignorarlos, así que nos encerramos en ellos. Veo cuando Graham le agradeció a Komakado, suspiró aliviado. Si esto continuara, Japón los ayudaría a suprimir a los agentes de los rusos y los chinos. Sin embargo, todavía no recibe información de sus agentes de la misión de la noche anterior. Y eso lo hace preocuparse. Él sospechaba. Probablemente fallaron y murieron en acción. Después de todo, no informaron mucho tiempo y el invitado está aquí antes que él mismo, calculó esta opción y planeó en consecuencia. El plan de emergencia de la CIA era crear pánico y cortar la transmisión de televisión, luego aprovechar la confusión para que sus equipos secuestraran a los invitados. Fue un plan difícil de ejecutar. Hablando de eso, Graham, ¿cómo distinguen ustedes los agentes de la CIA a los agentes rusos y chinos? ¿Me podrían enseñar? Me gustaría saber cómo. Preguntó sarcásticamente Komakado. ¿Qué estás diciendo? Oh, tengo curiosidad por saber si los agentes de la CIA tienen una manera de distinguirlos instantáneamente.
Los rusos y los chinos me parecen iguales. Mientras escuchaba a Komakado, diga que Graham fue preocupado por su teléfono celular. Intentó llamar a todos sus subordinados emplazados, pero no hubo respuesta. Hijo de A. Maldijo en voz baja. Como dije, no puedo distinguir a los rusos de los chinos. Lo siento por eso. Komakado sonrió mientras se desvanecía entre la multitud, y Graham sabía que la operación había fallado. Komakado retiró su teléfono móvil y marcó un número de su lista de contactos. Varios segundos después, Komakado habló. Oye, Itami. Ese fue un movimiento bastante hábil que hiciste. Maldita sea. Darryl, el presidente de los Estados Unidos, pateó con enojo la papelera en su avión privado. Actualmente, viajó a un punto de encuentro seguro donde los líderes de la ONU se encontrarán con el llamado rey hechicero. La reunión se detuvo un día y medio debido a la repentina renuncia del primer ministro japonés a su cargo. Después de todo, los burócratas necesitaban tiempo para resolver las cosas. El presidente tenía un teléfono y una pantalla frente a él que actualmente mostraban la transmisión en vivo desde el distrito Ginza de Tokio. Ningún equipo de agentes de la CIA, por habilidoso que sea, podría arrebatar a los invitados ahora. El golpe fatal fue la mención de que fuimos atacados por estadounidenses, rusos y chinos, lo que había sido escuchado por toda la nación. Además de eso, el personal de la CIA a cargo de incitar al pánico e interrumpir la transmisión de televisión había sido capturado por los japoneses, que aparentemente no podían diferenciar entre los rusos y los chinos. El equipo de comando estaba intacto, por lo que podrían tratar de forzar el problema, pero eso también terminaría siendo transmitido en toda la nación. Una vez que se corriera la voz de eso, cualquier hostil se convertiría instantáneamente en villano. Ya sean estadounidenses, chinos o rusos, cualquiera que intente usar la fuerza ahora terminaría marcando un gol contra su propio país. No había esperado que el gobierno japonés fuera lo suficientemente audaz y cruel como para intentar algo como esto. Sin ninguna acción directa de su parte, habían sellado la capacidad de los estadounidenses para actuar, e incluso habían expuesto las actividades ilegales de los estadounidenses, los rusos y los chinos, lo que solo les conduciría a la censura y la dificultad. Por ejemplo, la Casa Blanca podría decirle al gobierno japonés no digas tonterías sin sentido con respecto a esa mujer de servicio, como podría hacerlo el Kremlin o Songnanai. Los japoneses probablemente emitirán una declaración oficial en la línea de el gobierno japonés no sabe nada sobre las llamadas actividades ilegales realizadas por los estadounidenses, o rusos, o chinos, y terminará el asunto allí. Si se hiciera una acusación como esa en la televisión nacional, el gobierno japonés tendría que responder con nadie creería las palabras de un simple soldado de la JSDF. Incluso si trataran de presionar sobre el tema, el gobierno japonés respondería balbuceó esas tonterías mientras estaba borracha y de vacaciones, ¿verdad? Y su arma era solo un juguete, la prueba es que Japón no le suministró tal arma, y luego cortarían las comunicaciones. Sin embargo, uno ni siquiera necesitaría preguntar con quién se pondrían de parte los ciudadanos que vieron la transmisión. Después de todo, fue una conversación simple entre dos hermanas, por lo que se sintió realista para la audiencia. Darryl pensó que vio un moto y fantasma diciéndole desde el interior de la imagen transmitida. Si intentas hacer algo a nuestros huéspedes, será mejor que te prepares. Mierda, mierda. Maldito Motoi. Ese hijo de puta. Pisoteó los restos de la papelera y la esparció aún más por la alfombra roja de su lujoso avión privado. El presidente Sheganov, de la Federación de Rusia, brindó por su pantalla dentro de su apartamento cerca del lugar de reunión con el vaso de vodka que sostenía. No está mal, japonés. No está mal. En las profundidades de Songnanai, el presidente Don Chou chasqueó la lengua y luego ordenó a su hombre en la escena que se retirara. Y así, Itami y sus compañeros lograron con seguridad, bueno, no del todo, habían acumulado un poco de fatiga mental y emocional, pero lograron llegar al lado Ginza de la puerta. Antes de pasar por la puerta, tuvieron que someterse a una inspección por parte de los centinelas, como un aeropuerto. Si estaban moviendo un vehículo, todo en el compartimento de carga tendría que abrirse, y cualquier cosa que se llevara a mano también sería inspeccionada.
Después de eso, el personal de seguridad tomaría sus huellas digitales, huellas de palmas, realizaría un escaneo de retina y mediría su pulso entre otras pruebas. Solo después de completar todas estas pruebas, podrían entrar en la cúpula de hormigón que contenía la puerta. Pero entonces, ¿compraste todo esto en Tokio? ¿Hay algo mal? Cuando Itami respondió de manera juguetona, el comandante del puesto de vigilancia suspiró profundamente. Mientras revisaban el equipaje de las chicas, encontraron la ropa negra gótica de Rory junto con su ropa y ropa interior estilo punk, con clavos y cadenas. Aparentemente, Rory no estaba interesada en la ropa normal, pero parecía gustarle las cosas metálicas. Después de eso, había un montón de artículos de uso diario y cosas como la computadora portátil de Lelei, el arco compuesto de Tuca, la pila de cómics Raiden y la estatua de Deadpool. Todo lo cual se amontonó como una montaña en miniatura. El comandante Centinela solo podía cerrar la boca. Tenemos que verificar todo esto, ya sabes. Sin embargo, inspeccionar artículos de uso femenino plantearía todo tipo de problemas. Las mujeres soldados manejarían artículos delicados como ropa interior, etc., pero si tuvieran que inspeccionar todos y cada uno de los artículos, nunca harían las cosas. El comandante estaba pensando en repasar brevemente las cosas. Mientras tanto, más personal femenino realizó búsquedas corporales en Lelei, Tuca, Rory, Piña, Momon, Raiden, Belzebub, Voces y Kuribayashi. Y luego, ¿qué es esto? Retiraron una pistola que había estado muy bien escondida en las personas de Piña y Voces. Oya Tomita dijo. Bien hecho. Estaba impresionado por la forma en que Kuribayashi no se había estremecido en absoluto. Él siguió suavemente diciendo, es para autoprotección. Les dejamos llevarlo por si acaso. Luego, con un fuerte golpe, una pesada mochila fue depositada frente al comandante. ¿Qué es esto? El contenido de la mochila, cuando se coloca en la mesa de inspección, resultó ser una verdadera montaña de armas saqueadas. Bueno, no podíamos dejarlos por ahí, ¿verdad? Los recogimos, pero tenemos que entregárselos. En verdad, el JSDF no tenía ningún procedimiento para manejar armas saqueadas. Si intentara seguir el procedimiento y confiscar estas armas, crearía muchos problemas relacionados con el manejo y la incautación de ellas. Además, no había forma de que las armas no marcadas utilizadas por ciudadanos ilegales y confiscadas por civiles comunes pudieran ingresar en un informe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Debido a eso, la mera existencia de estas armas saqueadas fue un dolor en el culo. Naturalmente, un hombre que era parte de una organización probablemente no querría someterse a ese tipo de molestias. Después de que el comandante Centinela escuchó la historia de Itami sobre cómo obtuvo esas armas, se volvió a un lado mientras decía, no vi nada y no escuché nada. Estas armas son tu botín. Así que su responsabilidad recae en ti. En cualquier caso, grabaré estas armas en una sábana negra. Nuestra parte en esto ahora está resuelta. ¿Qué tal eso? ¿Sí? Botín gratis. Gritó el imitador de Raiden. Grabarlos en una hoja negra significaba que los archivos solo se revelarían si surgía un problema en el futuro. De lo contrario, esos registros no existirían en ninguna documentación oficial. Bajo ciertas condiciones, estas hojas negras pueden ser trituradas por órdenes del latón. Y así, las armas y municiones saqueadas terminaron yendo a las tiendas de 3R de Recon. Lelei, Rory y Tuca estaban sentados en la parte de atrás de la camioneta de Tomita. Regresaron al campo de refugiados al pie de Arnusil. Momon, Raiden y Belzebub regresaron a Itálica para hacer el papeleo. Como habían traído muchos recuerdos con ellos, Itami estaba ayudando a resolverlos. Japón fue un lugar divertido, dijo Rory. Fue emocionante. Espero poder volver a visitarlo, dijo Lelei. Ir de compras fue divertido, sonrió Tuca. Momon solo tarareó y asintió. Raiden estaba asombrada leyendo su cómic. Los 5 se despidieron de Itami antes de irse por caminos separados. El cielo se estaba oscureciendo desde que se ponía el sol. Tuca regresó a la habitación que le habían dado en la vivienda prefabricada y abrió la puerta con un brillante "Estoy en casa".
El otro lado de la puerta fue increíble, y trajimos muchas cosas, dijo mientras ponía sus cosas sobre la mesa en la habitación oscura. Pero ella inclinó la cabeza porque no hubo respuesta. ¿No estás ahí? Después de buscar brevemente en la habitación, suspiró y dijo, ¿en serio, papá, a dónde has ido? Miró hacia otro lado por un momento, y esto es lo que sucede. Tuca clasificó las cosas que compró mientras murmuraba para sí misma. En otra parte, Piña y Voces estaban en la habitación asignada a sus habitaciones. Los dos estaban envueltos en una atmósfera sombría, y se sentaron en silencio en sus camas. Un intermediario para el Imperio y Japón. Ahora se dio cuenta de lo pesada que era realmente una carga. Si esta guerra continuara, el Imperio sin duda perdería. La diferencia en civilización, tecnología y guerra fue demasiado grande para superarla. Lo había visto con sus propios ojos y lo había sentido con su propio cuerpo. Ella sostuvo el sobre que Zero le dio. Y solo lo miré sin siquiera parpadear con una expresión en blanco. Su Alteza, Voces la llamó, en un intento de despejar el aire. Mañana volveremos a la capital, respondió Piña. E inmediatamente comenzaría el trabajo para las conversaciones de paz, en su papel de mediadora, además de buscar personas adecuadas para aceptar la generosa invitación del reino de los hechiceros. Ella no sabía qué forma tomarían esas conversaciones. Si las cosas salían mal, terminarían en la derrota del imperio. Pero si dejaba que la guerra continuara, el número de muertos sería casi el mismo. Ella necesitaba aliados. Y tal vez, solo tal vez, si jugaba bien sus cartas. Ella puede encontrar este aliado en el reino hechicero. Piña convirtió su resolución en palabras. Terminaré esta guerra. Cambio de escena. Punto de encuentro de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, ONU, es una organización intergubernamental encargada de promover la cooperación internacional y crear y mantener el orden internacional. Un reemplazo para la ineficaz Liga de las Naciones, la organización, se estableció el 24 de octubre de 1945 después de la Segunda Guerra Mundial para evitar otro conflicto de este tipo. En su fundación, la ONU tenía 51 Estados miembros. Ahora hay 193. La sede de la ONU está en Manhattan, Nueva York, y experimenta extraterritorialidad. Otras oficinas principales se encuentran en Ginebra, Nairobi y Viena. La organización se financia mediante contribuciones evaluadas y voluntarias de sus Estados miembros. Sus objetivos incluyen mantener la paz y la seguridad internacionales, promover los derechos humanos, fomentar el desarrollo social y económico, proteger el medio ambiente y proporcionar ayuda humanitaria en casos de hambruna, desastres naturales y conflictos armados. La ONU es la organización intergubernamental más grande, más familiar, más representada internacionalmente y más poderosa del mundo. Pero todo esto no importa ahora. Por lo de hoy fue un gran día en la historia de la Tierra. Hoy los representantes de la ONU finalmente se encontrarán con una nueva civilización. El momento en que dos culturas chocarán será histórico. La gente de la Tierra siempre se preguntó si hay otras civilizaciones, otros seres vivos aparte de su propio pequeño crisol de existencia. Y ahora, obtuvieron su respuesta. Hoy. La reunión entre el reino hechicero y las naciones de la ONU concluirá. Escribir este evento histórico en los libros de historia para siempre. Con letras doradas o letras de la sangre manchada de las víctimas de la guerra. Nadie lo sabe todavía, solo el tiempo lo dirá. Los líderes de la ONU ya llegaron a la ciudad donde concluirá la reunión. Dicha ciudad era Ginebra. Más estrictamente, dicha ciudad posicionada en Suiza. Era la segunda ciudad más poblada de Romandie, la parte francófona de Suiza. Los líderes eligieron esta ciudad debido a la constante política neutral de dicho país en toda guerra. Y por supuesto, es la posición geográfica. Estar en el medio de Europa. Sería muy difícil para otro país tratar de concluir un ataque terrorista o arrebatar a los líderes de la ONU de la reunión. Los líderes comenzaron a llegar uno por uno con sus lujosas limusinas ante el edificio blanco de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Para esta ocasión el parque verde antes del edificio ha sido completamente recortado por los numerosos jardineros de dicho edificio. Dos hileras de banderas simbolizaban los países de la ONU.
mostrando su disposición a trabajar juntos por la causa mayor. Una alfombra roja recién enrollada conducía por completo a la entrada del edificio. Los medios ya estaban presentes y mostraron sus cámaras, mientras los diversos presidentes de las diferentes naciones caminaban elegantemente hacia la puerta, mostrando su mejor sonrisa, ocasionalmente saludando a las cámaras. Dos filas de guardias suizos con sus uniformes epítetos y alabarda estaban de guardia a ambos lados de la alfombra roja, casi cubriendo cada hoyo ante los hambrientos medios de comunicación. Se puede ver mucho más vigilando la entrada al parque. En el caso, los reporteros intentaron irrumpir en la finca. Además, varias unidades militares preparadas estacionadas no lejos del edificio. La seguridad era muy estricta, casi como si estuvieran protegiendo un activo militar. Ellos líderes rodeados por sus guardaespaldas, siempre vigilante para lanzarse ante las balas si es necesario. A los líderes de la ONU no les gustó la idea. Pero al final, también permitieron la participación de los líderes religiosos. Por supuesto, su reunión con el representante del reino hechicero concluirá en una habitación separada. Y sucederá unos días después de esta reunión, como está escrito en las leyes, separando la iglesia y el gobierno por completo. Después de 2 horas, todos los asistentes llegaron y tomaron sus respectivos asientos. Solo esperaron un participante más. El rey hechicero mismo. Había pasado media hora desde que los líderes se sentaron y la gente comenzó a inquietarse. ¿Dónde está ese bastardo?, murmuró el presidente estadounidense Darryl, que está mirando su costoso reloj Rolex en este momento. De repente las puertas se abrieron. Todos los presidentes miraban en dirección a las puertas. Y las cámaras se encendieron una vez más. Llegó el Shinigami, vestido con un majestuoso atuendo rojo con botones de joyas que brillaban en los diferentes colores del arco iris. Su atuendo real carmesí cubierto con diferentes marcas doradas. En su mano lleva un bastón dorado y adornado con joyas. El personal era supremo en calidad. Toma rasgos del caduceo del dios griego Hermes. Está entrelazado por 7 serpientes y en cada una de las bocas de las serpientes se retuercen una joya de un color diferente. Su agarre tiene una calidad transparente como el cristal y emite una luz blanca azulada. Cuando se toca, arroja un aura rojo oscuro. A veces, las caras de los humanos en agonía aparecían y se desmoronaban bailando en su superficie. Tal efecto del personal es tan vívido que se siente como si uno pudiera escuchar sus voces de dolor. Puedes pensar que este era el personal de Ainz o Algorum. El arma del gremio de calidad suprema. El arma del gremio Ainz o Algorum, pero no, era solo una copia experimental del personal que Ainz creó para usar fuera del gremio. Traer el arma del gremio fuera de la parte más segura del gremio sería un suicidio conocible. La destrucción del gremio, el arma del gremio significa la disolución del gremio. Ainz, por supuesto, no sabía qué tipo de consecuencia traería la destrucción del arma en el nuevo mundo. Pero no quería arriesgarse a la posibilidad de perder el gremio, por lo que él y sus amigos trabajaron tan duro. De su lado, caminaban mujeres con la cara de un verdadero ángel, envuelto en ropa de monja azul. Eso a pesar de su diseño holgado. No pudo ocultar por completo sus proporciones corporales piadosas que su creador le otorgó. Mirando el aspecto esquelético calvo de Ainz, todos comenzaron a temblar y temblar sintiendo su aura negativa divina. Pero después de ver quién lo está escoltando, muchos de los representantes de los hombres aflojaron sus medias sintiendo el repentino aumento de temperatura mirando su cuerpo cuando comenzaron a sudar. La mayoría de las mujeres solo la miraban con celos en los ojos. 2 alas angelicales de plumas blancas brotaron de su espalda. Sobre su cabeza, un halo angelical dorado flotaba, mostrando su herencia angelical. Sus ojos azules cían casi luminosos y seductores calmaron a todos los que la miraban, como si estuvieran bajo algún tipo de efecto de encanto. Su sonrisa era angelical, encantadora, calmando a todos los que la miraban a la cara. Justo como la radiación angelical que dejó su cuerpo. El rey y su agregado seguidos por 2 sirvientas como individuos. Una de ellas era una belleza con una mirada inteligente, con gafas y un collar azul ancho.
Ella lleva el pelo recogido en un moño corto en la parte posterior de la cabeza. Ella era Yuri Alpa, el vicecapitán de las 6 estrellas de las Pléyades, en el escuadrón de sirvienta de batalla creado por Yamaiko. La otra era una niña de baja estatura. Usar ropa similar al estilo tradicional japonés. Sus ojos son lindos, pero nunca parpadean ni parpadean. Ella tiene cabello castaño con doble moño. Ella nunca expone la piel desnuda, excepto su cara. Ella era Entoma Basilisa Z, la parte de las Pléyades. Su creador fue Genjiro. La gente jadeó en la habitación al ver el cráneo calvo y brillante de Ainz. Al ver la terrible luz carmesí brillando con una misteriosa luminosidad en sus órbitas oscuras. Además de ver al hermoso ángel que lo escoltó. Muchos hombres observaron a las hermosas doncellas y al ángel que seguía al rey con gracia. Sonriendo imaginando a las chicas y al ángel que escoltaron a Ainz en posiciones sucias. Cada persona a la que el ángel sonrió sintió una repentina calma, deslumbrante sensación de superarlos. Las luces parpadearon cuando Ainz llegó al hombre que lo esperaba al final de la habitación. Era un hombre de aspecto asiático que llevaba gafas y un traje negro. Se inclinó un poco. Le damos la bienvenida, Su Majestad. Soy el secretario general de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon. Ainz asintió y los dos se dieron la mano. Es un honor conocerte. El hombre asintió con la cabeza. Sus facciones eran afiladas y arrugadas, mostrando sus años de experiencia en su asiento. Aún así, Ainz sintió que temblaba ligeramente en su presencia. Él entendió completamente. La mayoría de las personas que nunca lo conocen y muchos de los que lo conocen desde hace mucho tiempo. Reaccione su apariencia de esta manera. Parecía un overlord después de todo. Diseñó su apariencia de avatar de esa manera en Yggdrasil. Por razones de juego de roles, por supuesto. El hombre se volvió hacia el ángel como un individuo. ¿Y tú, mi señora? Las mujeres sonrieron. Tranquila calma en el corazón del hombre. Soy Auriel. Auriel Michalis. Represento a mi creador del lado de Ainz-sama. Ella dijo con una sonrisa brillante. Su dulce voz y tono reflejaban su naturaleza racial. Fue cálido y hermoso. Ban le estrechó la mano y él les mostró sus asientos en el podio. Tome asiento en el podio y podremos comenzar la sesión. Ainz asintió y se dirigió hacia su asiento. Preparándose para tomar asiento, Auriel dispuesto a tomar asiento también. Después de todo, ella era la representante de su maestro. Ella la representó en esta reunión. Y ella esperaba. Con sus habilidades diplomáticas, no será difícil. Pero antes de sentarse, Ainz se detuvo antes de su posición y comenzó su discurso. El discurso que practicó muchas horas el día pasado en la soledad de su habitación. Tomó una respiración profunda imaginaria y comenzó. Les doy la bienvenida, líderes de las Naciones Unidas. Gente de la Tierra. Miró a través de la multitud y los ojos observadores de las cámaras. Venimos de una tierra lejana. Pero tenga la seguridad, mi nación no busca conflictos. Tampoco tengo intenciones funestas para con la gente de la Tierra ni para ningún ser vivo, concluyó su discurso. Luego miró a su alrededor. Solo buscamos la comprensión y la convivencia pacífica. Como en el pasado. La gente asintió, y Ainz y su agregado se sentaron. Ban asintió y se volvió hacia sus colegas. Comencemos la reunión. Ainz asintió también. Empecemos. Ban se volvió hacia el rey. Su Majestad. Reunirse con su nación del otro lado fue una consecuencia inesperada de la repentina invasión del imperio. Nos gustaría saber si las intenciones de su gobierno son pacíficas, o si busca la guerra. Ainz tarareó mientras asentía con la cabeza. Te aseguro que Ban no, mis intenciones son pacíficas. Como dije antes. Nosotros, como tú, buscamos el entendimiento mutuo. Ban inclinó la cabeza. Ya veo, eso tranquiliza a tu majestad. ¿Te importa si te pregunto, qué tan grande es tu nación? Gobierno sobre cada tierra, agua y cielo de mi dominio. La ONU jadeó. Ban tragó saliva. ¿Qué territorio tan grande es esa su majestad? Ainz lo miró. 5 continentes en total sin contar las islas menores.
en más de 184.000.000 kilómetros cuadrados de masa terrestre. El presidente chino tragó saliva. Eso es más que la Tierra combinada tierra seca, Su Majestad, de acuerdo con nuestros informes. Ustedes naciones habitadas por varias otras razas que no sean humanos. ¿Los informes son ciertos o es solo una fabricación?, preguntó Van. Hines miró hacia él. Sí, los rumores son ciertos, mis naciones son muy coloridas cuando se trata de la variedad de razas. ¿Qué tan colorido exactamente?, preguntó el presidente Sheganov, el presidente ruso, inclinándose hacia adelante ocultando su boca detrás de sus manos juntas. Hines lo miró. Lo suficientemente colorido, respondió en voz baja. Actualmente, alrededor de 365 razas registradas habitan nuestro planeta. Pero las nuevas razas siempre se convierten en cruces entre sí. El presidente ruso asintió. Ya veo, de hecho muy colorido. Debo imaginar lo difícil que es cuando se trata de la administración de esas personas. Hines suspiró cuando las luces rojas en sus ojos comenzaron a apagarse. De vez en cuando es difícil, pero afortunadamente, el Parlamento con los representantes puede resolver los problemas entre ellos. Entonces Su Majestad el Reino es una monarquía constitucional, preguntó el representante del Reino Unido. Hines lo miró y luego inclinó la cabeza. Se podría decir eso. Sin embargo, tengo la autoridad de vetar cualquier ley que sea necesaria o pueda afectar negativamente al reino. Además, personalmente firmo y tomo las decisiones más importantes. A diferencia de muchas otras monarquías constitucionales, tengo poder de veto ilimitado. Pero solo lo practico cuando es absolutamente necesario y antes de hacerlo, discuto el caso con expertos técnicos si es necesario, si me lo permiten, Su Majestad. ¿Cuánto tiempo llevó conquistar una masa de tierra tan grande y construir una civilización tan avanzada? Hines tarareó acariciando su barbilla afilada. Alrededor de 200 años, cada representante jadeó en la habitación. El representante griego se levantó de un salto. Imposible. Él apretó el puño. No hay forma de que puedas conquistar y construir tal civilización en 200 años. Por favor, Majestad, tómalo en serio. Hines fulminó con la mirada al hombre. Auriel apretó los dientes y quiso herir al hombre que tenía delante con todas sus fuerzas angelicales. ¿Estás diciendo que estoy mintiendo? Representante. El hombre griego aparentemente se encogió ante la penetrante mirada de Hines. Se sentó y miró su regazo. No, Su Majestad, me parece imposible tal cosa. La vista era bastante cómica. Era como un maestro regañando a un mal estudiante. Hines inclinó la cabeza. Ya veo, tarareó. Me resultaría imposible para mí. Pero afortunadamente, tengo la ayuda de mis fieles vasallos, mi amigo y, por supuesto, de nuestro poder de otro mundo. Los representantes se miraron con miedo. ¿Qué quieres decir con Su Majestad?, preguntó uno del primer ministro. Nosotros, mi amigo y mis vasallos no somos de ese mundo. Lo encontramos, incivilizado. Lleno de corrupción y malicia. Tomamos el manto y lo civilizamos. Entonces, el representante tragó saliva. ¿De dónde es tu majestad? Hines inclinó la cabeza. Ese lugar ya no existe, déjalo ser y sigue adelante. Los agentes de varios países asintieron con inquietud. Entonces, de repente, una voz habló. Su majestad. Si puede, según los informes. Sus fuerzas se enfrentaron con las tropas japonesas de JSDF en la región especial. ¿Fue un incidente, o fue un movimiento deliberado de su parte? El que habló fue Darryl, el presidente de los Estados Unidos. Hines miró al hombre. Al ver la tabla de nombres antes de su asiento, inmediatamente sabe con quién está tratando. Respondiendo a su pregunta, señor presidente. Fue simplemente un accidente. Mis fuerzas, dirigidas por mi hijo primogénito. Simplemente diríjase hacia la ciudad para hacer nuestro primer contacto oficial con los lugareños. Y bajo el momento de sorpresa. Nuestras fuerzas enfrentadas. Respondió Hines. Morita, el recién nombrado primer ministro japonés, mostró una cara fría. Pero en el fondo apretó los dientes.
¿Cómo podrían esos bastardos estadounidenses obtener información sobre el choque? Darryl inclinó la cabeza. Veo, curiosamente, tus fuerzas. Incluso si solo fuera una guardia de honor. Lograron derrotar y desarmar a las fuerzas JSDF veteranas recién llegadas. ¿Cómo es eso posible, Su Majestad? Hines miró a Darryl a los ojos, y las dos luces carmesí brillaron en sus cuencas. El escalofrío recorrió la columna de Darryl mientras miraba el abismo detrás de las luces oscuras. Pero se recogió tragando saliva profundamente. ¿El punto es? Señor presidente, preguntó Hines. Sí, Darryl asintió inquieto aún buscando su coraje para hablar. El punto es, ¿no crees que el gobierno japonés tomó esta amenaza demasiado a la ligera? ¿No crees que el JSDF no es apto para manejar esta situación solo? Necesitan más apoyo de la ONU de varias naciones para fortalecer su posición sobre el otro lado. Pero al menos necesitan compartir los recursos detrás de la estructura. Entonces, el mundo entero puede beneficiarse de esta nueva tierra llena de potencial y recursos sin explotar. Tú también eres un gobernante. Sabes de lo que estoy hablando sobre tu majestad. Estoy seguro de que su reino, la gente del otro lado y nuestro mundo se beneficiarían enormemente si dividimos ese mundo entre nosotros y le damos un poco de democracia y adelanto a las personas oprimidas. Darryl no lo dudó. Varios representantes de la ONU comenzaron a susurrar entre sí y asintieron con la cabeza. Hines tarareó. Según mis informes. Los soldados de la JSDF hicieron todo lo que estaba en su poder. Si quieres mi opinión. Enviando más fuerzas de la ONU en el área. Además, más fuerzas extranjeras solo aumentan la conmoción entre la gente del otro lado. Y en la situación política actual. Puede causar una revuelta contra ambas partes, así como desestabilizar el cuerpo gobernante actual del otro lado puede causar muertes innecesarias entre la gente de la región especial. Además, agotando un jardín extranjero en el mundo antes de los recursos los ciudadanos que lo habitan podrían florecer es completamente poco ético si me pregunta señor presidente, replicó Hines con calma. Entonces. ¿Dices que no podemos manejar la situación? ¿Entonces dices que no es ético recuperar los recursos que esas personas nos quitan? Preguntó el presidente Cheganov con una ceja levantada. Nunca dije tal cosa. Replicó Hines con calma. Solo dije. Sería muy imprudente enviar más fuerzas en el área. Yo también solo estacionaría las tropas mínimas desnudas en el área. Asegurándome de enviar suficiente apoyo humanitario a las víctimas de esta guerra y apoyo diplomático para ayudar a aliviar el tensión entre el imperio y mi nación. Después de todo, los hombres mayores declaran la guerra. Pero son los jóvenes los que deben luchar y morir. Hines citó. La multitud se silenció de repente. Hines miró a su alrededor. Creo que todos implican de lo que estoy hablando, el representante francés asintió. Según los informes. Tu ejército diezmó por completo al ejército contrario en tal grado que el suelo todavía está lleno de cadáveres de la oposición. No sé cómo lo llamas majestad. Pero llamamos a ese acto como genocidio. Tenemos registros aéreos del campo de batalla. Dime. ¿Consideras una invasión contra la Tierra? Dime. ¿Tienes la tecnología para invadirnos desde el espacio? Responde mi pregunta, Su Majestad. Debe entender. No nos gusta lidiando con lo desconocido. Después del informe, sus fuerzas usaron armas de energía altamente avanzadas. Tenemos dudas sobre su credibilidad. Auriel chasqueó la lengua con una mueca en su rostro. Alimañas traidoras, se sacudió apenas capaz de contener su ira. A pesar de su naturaleza pacífica y angelical. No podía soportar cuando alguien acusaba a sus amos. Hines la miró y sacudió la cabeza. Firma. No te molestes con el hombre. El NPC Archserap asintió y exhaló el aire. Intentando calmarse. Hines se volvió hacia el interrogador. Como tú. También nos protegemos de las fuerzas atacantes. Pero no, tal vez tengamos la tecnología para invadirte. Quizás no, eso seguro que no tenemos la intención de invadir tu mundo sin una buena razón, ¿tomamos eso una declaración? Su Majestad. Preguntó el representante del Reino Unido. Hines asintió con la cabeza.
Tómelo como una promesa. Mi nación es básicamente pacífica. Pero no toleramos actos agresivos hacia nosotros. No toleramos cuando alguien se atreve a tratar a nuestro pueblo y la integridad de nuestra nación. Y respondemos con fuerza si es necesario. Como lo hicimos antes muchas veces, ¿tomamos eso una amenaza, Su Majestad? Preguntó Darryl sonriendo detrás de sus manos. Hines miró al presidente estadounidense. No, el presidente Darryl, como dije, toma eso como una promesa. El tono de Hines era tan frío que hace que los líderes de la ONU se encojan. Por favor, discúlpeme por decir esto. Pero después de viajar por su mundo, tenía que darme cuenta, su mundo simplemente no vale el esfuerzo para conquistarlo. Estalló una pequeña competencia después de que los líderes escucharon lo que acaba de decir Hines. ¿Qué quieres decir con eso, Su Majestad?, preguntó el representante de la ONU. Hines miró a su alrededor. Solo digo, si continúas así y no te preocupas por tu entorno y tus compañeros humanos, tu planeta se convertirá en una pieza casi inhabitable de roca radiactiva que flota en el vacío del espacio. Aproximadamente alrededor de 100 años, eso es indignante. Golpeó la mesa ante sí mismo el presidente ruso. Hines lo fulminó con la mirada. ¿Qué crees que eres para decir tal cosa? Las luces en los ojos de Hines comenzaron a atenuarse en una intensidad peligrosa. Soy Hines o Al Gorham, el rey hechicero, y vi morir a muchas civilizaciones que se dirigían en la misma dirección que tu civilización. No me hagas volver mi ira sobre tu mundo. Tu gente puede no disfrutarla. Sheganov apretó los dientes. Veremos quién se reirá al final cuando nuestras bombas lleguen al otro lado. Van tuvo suficiente. Tenía que hablar antes de que el infierno se desatara. Por favor. Caballeros. Eso es suficiente. No estamos aquí para declarar la guerra. Lo suficientemente justo. Asintió el representante ruso. Muchas personas mayores en la sala se miraron con sorpresa y miedo. La declaración de Hines fue realmente aterradora. El representante del Reino Unido continuó. Aún así, el método de tu nación para cuidar a los ejércitos del Imperio Saderan es preocupante. Puede causar lo contrario entre la Tierra y tu nación, Su Majestad. Hines se volvió hacia el representante. Señor John Bull, le pregunto, ¿qué mejor herramienta para evitar más derramamiento de sangre que la intimidación? ¿Para evitar más causalidades? Preguntó Hines en serio. John miró a Momonga inquisitivamente detrás de sus gafas. Muestra de fuerza, respondió Hines simplemente. No solo en su historia, la demostración de fuerza e intimidación llevó a poner fin a grandes guerras. Pero en el caso de muchas otras civilizaciones. Y me refiero al momento en que Estados Unidos arrojó 2 bombas atómicas a Nagasaki y Hiroshima para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Y no solo hablamos de eso como dije, sino de acuerdo con muchas otras civilizaciones bajo la historia de la humanidad y muchas otras especies alienígenas. Los representantes tragaron saliva al sentir el frío que rodeaba a Hines. Solo mirar su aspecto esquelético los llenó de temor. Sus fuerzas son responsables de más muertes que nuestras fuerzas actuales. Todos estamos en el mismo barco. Todos queremos la paz entre nuestras naciones. Todos queremos evitar más derramamientos de sangre y enfrentamientos entre nosotros. Anunció Hines. El presidente Dong Dezhou, del gobierno chino, se limpió las gafas con un paño. Eso significa que está dispuesto a compartir las maravillosas tecnologías que posee su nación. Su Majestad. Según los informes, su nación posee métodos que mejorarían enormemente la vida de las personas de este lado también en la región especial. Aún más. ¿Está su nación dispuesta a aceptar refugiados extranjeros en su rango? Hines se inclinó hacia adelante, ocultando su cara esquelética detrás de sus dedos esqueléticos doblados. ¿Qué ganaría si te doy nuestra tecnología? Don terminó la limpieza de sus anteojos. Podemos ofrecerle muchas cosas, Su Majestad, seguramente podemos llegar a un acuerdo. Hines sacudió la cabeza. Aún así, no te doy tecnología. No estás listo para usarla. Sobre la cuestión de los refugiados. Eso depende de la relación futura entre nuestras naciones. ¿Qué quieres decir con que no estamos listos para usar la tecnología, Su Majestad? ¿Experimentó algo perturbador durante su viaje en nuestro mundo?
preguntó el representante de Hungría con cara de inquietud. ¿Qué pasa con la magia de su majestad? Según los informes de JSDF, sus fuerzas usaron la magia en alto grado entre sus filas. ¿Tiene la intención de compartir el conocimiento mágico para el mejoramiento de este mundo?, cuestionó Morita con avidez. Sin embargo, su expresión siempre tranquila y somnolienta permaneció en su rostro. Si Ainz no tiene muchos años de experiencia política, puede pensar que el hombre está completamente recogido o simplemente durmió menos de lo que solía anoche. La sala de repente se llenó de rugidos cuando escucharon la palabra magia. Imposible. La magia no existe. Ridículo. Gritaron muchos presidentes. Ainz levantó la mano y lanzó su magia. Widen Magic. Perfect Silence. La sala de repente quedó en silencio cuando todos perdieron la voz. El Señor Supremo suspiró e inclinó la cabeza. Mejor, no me gustan las personas ruidosas, especialmente los tontos que no saben de qué están hablando, miró a los agentes de varios países. Ahora, continuaremos. Todos asintieron al unísono. El miedo y la admiración se irradiaron de sus caras y ojos. Con un movimiento de su muñeca, Ainz disipó su magia. La gente jadeó al darse cuenta de que recuperaron el control sobre sus cuerdas vocales. Van se volvió hacia Ainz. ¿Eso fue magia? Ainz asintió con la cabeza. Sí, bastante básico, pero aún mágico. Luego se volvió hacia su acusador. Respondiendo a tu pregunta. Incluso si quiero compartir conocimiento mágico con tu gente, simplemente no podría sin involucrar rituales serios para que puedas lanzar incluso los encantamientos básicos. Tu gente simplemente no posee el don de la magia en tal grado su uso sería efectivo, sin hablar de que vi cosas perturbadoras en su planeta. Regalarle magia lo empeoraría, mucho peor, pueden destruirse mutuamente después de tomar tal poder. Es inquietante incluso pensarlo. El secretario general de las Naciones Unidas miró a Ainz con una expresión de sorpresa. ¿Qué dices, Majestad? Si viste algo irregular, solo avísanos y te lo explicaré lo mejor que pueda, Ainz tarareó. Entonces asintió. Sí, se podría decir que, experimenté algunas cosas inquietantes durante mis viajes en este mundo. Y me duele el corazón. En miles de años. No ha cambiado mucho en su mundo, su gente usa la misma mentalidad que en los viejos tiempos. ¿Puede explicarlo, Su Majestad? Tal vez podríamos darle una explicación. Quizás haya malinterpretado algo, preguntó Darryl con una expresión engreída que estaba oculta por sus manos. Ainz tarareó. Ya veremos. Aún así, hay algunas cosas inquietantes, entre ellas, el hambre en el mundo, cómo tratas a tus semejantes, el racismo y el genocidio por razones sin sentido como la nacionalidad, color de piel o religión. Pero el aspecto más desagradable que encuentro en su planeta fue la esclavitud. La esclavitud en su nivel tecnológico. Absolutamente repugnante e indignante. Notó que Momonga golpeaba la mesa con enojo. Los líderes se miraron unos a otros. Perdóname, Su Majestad. Pero la esclavitud está prohibida en todo el mundo. No sabemos de qué está hablando. Dijo inocentemente uno de los representantes de países menores. Momonga inclinó la cabeza. Tal vez en el sentido tradicional la esclavitud está prohibida, pero ¿qué pasa con los trabajadores que se ven obligados a trabajar en circunstancias horribles? Entre las circunstancias de la llamada esclavitud moderna. Como Ero-Ero-san, pensó tristemente su amigo Momonga. Su amigo, que sus superiores siempre estaba enojado por el exceso de trabajo y afectaba negativamente su vida cotidiana. Los miembros de las Naciones Unidas que saben de lo que habla Ainz tragan saliva. Momonga continuó. Miró a su lado. Goldie, si puedes, una niña de cabello blanco de apenas 10 años apareció junto a Ainz. Aparentemente parecía que ella es un holograma. De una vez. Ainz-sama. Saludó, y varios cuadros y gráficos aparecieron al lado de Ainz. ¿Quién era tu majestad? Preguntó el secretario general. Ainz lo miró. Ella es una IA completamente funcional y consciente creada por mi amiga. El Consejo de Seguridad cada miembro jadeó. Ainz los miró a través. Puedes compararla con el Skynet de la película, Terminator. Si conoces la película.
sin las tendencias genocidas y el complejo de Dios. Momonga reconoció que muchos miembros del consejo comenzaron a sudar mucho y a aflojar sus lazos. Ella escaneó a través de toda su red y encontró algunas cosas inquietantes, sobre todo en el patio trasero de las naciones más poderosas. Si revelara esa información, lo más probable es que los gobiernos caigan, declararé solo lo obvio. Hines miró hacia abajo y comenzó su discurso. El Índice Global de Esclavitud 2015 estima que 45,8 millones de personas están sujetas a alguna forma de esclavitud moderna en su mundo actual. Los países con la prevalencia más alta estimada de esclavitud moderna por la proporción de su población son Corea del Norte, Uzbekistán, Camboya, India, y Qatar. Aquellos países con el mayor número absoluto de personas en la esclavitud moderna son India, China, Rusia, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán. ¿Y quieres que comparta tecnología contigo? No bromees conmigo, no comerciar con esclavistas. La proyección holográfica que mostró el índice y los números cambiaron constantemente además de Hines. Siguiendo perfectamente lo que acaba de decir. Gracias Goldie por la información y el arduo trabajo, agradeció la inteligencia artificial de Momonga en su cabeza. El presidente Don suspiró. Su Majestad, ¿de dónde obtiene esa información? Le aseguro, no hay esclavitud admitida dentro de nuestras fronteras. Esa IA suya debe ser defectuosa. Goldie miró al hombre. Y tú eres gordo y estúpido. Extraje estas cosas de tus bases de datos cerradas. Tú eres el hombrecito defectuoso. Ella extendió su lengua al hombre chino, haciéndolo estremecerse de su repentina ira. Hines se volvió hacia la IA Goldie. ¿Qué diría tu madre si te viera así? Sé un poco más cortés. La IA se estremeció repentinamente de miedo. Luego se inclinó ante Hines. Lo siento, Hines-sama. Luego se volvió hacia Don. Lo siento, Don-san. Hines asintió. Luego se volvió hacia Don. Te aseguro, Goldie está funcionando perfectamente bien. De todos modos, Hines continuó. Pero, lo más perturbador no es esto, inclinó la cabeza hacia abajo. ¿Y lo es? ¿Cuál es su majestad? La falta de respeto hacia los demás, la falta de igualdad de trato hacia tus semejantes, explicó Hines. Uno de los presidentes resopló. Su majestad. Por favor discúlpeme. Pero leemos los informes. Y de acuerdo con ellos. Usted está usando a los muertos vivientes como la peor parte de sus fuerzas. Usted trata con demonios para fortalecer sus fuerzas. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Su falta de respeto hacia el difunto. Nos está acusando porque hay esclavitud ilegal entre nuestras filas. Pero también está usando esclavos. Cada nación tiene sus fallas también, no seas tan optimista. No creo que seas mejor que nosotros. Somos seres vivos después de todo. Hines lanzó una risita escalofriante. Soy un no muerto, no soy un ser vivo, y tengo tanto respeto hacia mi creación como se merecen. Tengo tanto respeto hacia los demás como me muestran, no trato a mis creaciones como esclavos. Son parte de mí, la prolongación de mi voluntad. Hines miró hacia el representante que lo acusó. ¿O tratas a tus miembros como esclavos cuando los usas? ¿Tratas a tu corazón como un esclavo, ya que funciona las 24 horas del día solo para mantener tu sangre circulando sin descansar hasta que mueras? El representante permaneció en silencio y se dejó caer en su asiento. Hines asintió con la cabeza. Ya ves, a medida que usas tus extremidades para difundir tu influencia y hacerte avanzar, yo también uso a los muertos vivientes que creé para difundir mi influencia. Eso es indignante. Tratar al difunto de esa manera está mal. Golpeó su mesa el representante de España. Hines se volvió hacia él. Santo, impío. Esas únicas palabras creadas por personas que no las entienden. Dijiste que soy irrespetuoso. Sin embargo, irrespetas mi autoridad, pero esperas que acepte la tuya. ¿Dónde está el trato igual en eso? Dime, explicó el Señor Supremo de la Muerte en un tono genial. Hines se inclinó más cerca, cruzando las manos esqueléticas ante sí mismo. El anillo de 9 clases divinas brilló en cada uno de sus dedos. Te tengo tanto respeto como me muestras a mí. Además, en mi reino, cada raza es igual. Ninguna raza recibe un trato especial por su herencia. Por su raza.
por su estatus social. Todos sometidos las mismas leyes. Todos tienen que trabajar y luchar para ganarse su lugar. No tolero la pereza y la corrupción en mi reino. Tampoco lo soportaré en mi presencia, respondió Ainz intimidante. Darryl sonrió de lado. Su plan fue un éxito. Se las arregló para empujar a Ainz al límite, utilizando a sus compañeros representantes de la ONU. Él se paró. Se arregló la corbata y comenzó a hablar. Él dará el golpe final. Eso es un poco irracional, ¿no crees que tu majestad? Mantener juntas a varias razas bajo las mismas leyes es demasiado peligroso si me preguntas. Con esto, solo pones en peligro a tu propia gente, te mantienes como un gobernante responsable. ¿No te importan tus propios ciudadanos? ¿Sabes lo que es la responsabilidad? Auriel se levantó y levantó la voz. ¿Cómo te atreves a una criatura miserable mientras hablas con Aiz-sama con ese tono? Él es el líder de los seres supremos. Solo él y Creator Sama se quedaron con nosotros para mostrarnos el camino a seguir. Ni siquiera pensaste cuando él dirigió a los seres supremos y su reino. El repentino y dorado aura divina que la rodeaba llenaba la habitación, dando una cálida sensación de miedo a cada representante y mostrando sus poderes reales. La presión era imaginable y podía sentirla personas y animales a kilómetros del edificio. La gente respiraba pesadamente cuando colapsó en el suelo dentro y fuera del edificio. Como, ella fue detenida por Ainz levantando su mano esquelética. La luz se sustituyó y Auriel miró a Ainz inquisitivamente. Ainz se rió entre dientes. Miró a Darryl con una expresión divertida en su mente. La irracionalidad, o el rechazo de la racionalidad en nosotros mismos y en los demás. Sí, lo sé. Es uno de los mayores defectos con respecto a nuestras propias vidas o, la explicación más amplia de cómo arruinamos nuestras propias vidas es insuficiente. Compromiso con la buena vida, que es realmente una especie de irracionalidad. La gente en la habitación lo miró con los ojos muy abiertos mientras el sudor se derramaba de su forma y retomaban sus asientos. Ainz continuó después de una breve mirada alrededor. Todos ustedes quieren vivir una vida feliz y floreciente, la buena vida, y hay mucho que podrían hacer para sentirse más cómodos o más florecientes. ¿Por qué no lo hacen? Porque creen que lo han resuelto todo, incluso cuando no lo hacen. Son crónicamente deshonestos con ustedes mismos y, en consecuencia, constantemente juzgan mal lo que es posible, generalmente mucho más de lo que suponen, y lo que es necesario. Es decir, ¿qué se debe hacer si queremos hacerlo mejor y hacernos más felices a nosotros mismos y a los demás? Se pueden escuchar algunos tragos de la multitud. Pero, el mayor defecto de tu cultura con respecto a los demás, o la explicación más amplia de cómo arruinas la vida de otras personas, es tu sorprendente disposición a tratar a los demás como simples medios. Desde dictadores hasta asesinos, burócratas, jefes malvados, psicópatas y solo como personajes egoístas y malvados de todo tipo, con demasiada frecuencia tratas a los demás como herramientas irracionales, como personas que no pueden o no deben tomar sus propias decisiones por sí mismos. Quieres doblegarlos a tu voluntad en lugar de alentar lo mejor de ellos. Una persona que lo trata como una herramienta para ejercer no respeta su libertad o su capacidad de juzgar las cosas racionalmente por sí mismo. Darryl apretó los dientes sintiendo su propia derrota. Se podría decir que es un tipo de pereza que proviene del orgullo o la falta de humildad, pero hay más que eso. En última instancia, el problema es que no usas la cabeza y no respetas a los demás para hacer lo mismo. Muchos representantes mayores asintieron de acuerdo. Mucha gente miró a Ainz como si fuera el mismo demonio. Las personas detrás de las pantallas vitorearon a Ainz y al escuchar su discurso carismático querían emigrar a su país de inmediato. Si adoptaras tu propia racionalidad y la de los demás, actuarías con más integridad y tratarías a los demás como agentes libres con la integridad soberana de los tuyos. Te harías más feliz a ti y a tus familias, y te llevarías mucho más fácilmente. El mundo más amplio. Ainz hace una pausa después de su largo discurso. Por supuesto, así es como trato de gobernar mi reino. Y la mentalidad de que trato de pasar mi vida eterna y transmitir a mis hijos también a mis vasallos. Pero esa es solo mi opinión, tal vez estoy equivocado, quién sabe, se rió entre dientes como un señor supremo malvado.
Auriel lo aplaudió. Ese fue un discurso muy inspirador, Ains-sama. Ella chirrió con una amplia sonrisa en su rostro. Ains la miró. Gracias, Auriel. Darryl se recostó. Murmurando bajo su nariz, finalmente fue derrotado. Ains miró a su alrededor. ¿Alguna pregunta más? No llegaron preguntas. Él asintió. Bien, si puedes, tengo que volver a mi país, tengo que ocuparme de algunas cosas. De repente miró al ángel parado a su lado. Por favor, Auriel, si puedes conocer a los líderes de las diversas religiones y ocuparte de los asuntos y preguntas diplomáticas. Tengo suficiente de este planeta para un día. Tal vez Esdead llegue. Mientras tanto, el serafín del arco inclinó la cabeza, y el halo dorado que flotaba sobre su cabeza siguió la costumbre. Como quieras, Ains-sama, yo me encargo de las cosas. Entonces el Señor Supremo se volvió hacia los representantes. Entonces van. Lamento que esta pequeña reunión haya progresado así. Por favor, permitirle estacionar una embajada en mi reino, así como invitar a algunos representantes de la ONU como muestra de mis buenas intenciones hacia su mundo. Van inclinó la cabeza. No, yo soy quien debería disculparse por su majestad, miró enojado a sus colegas y luego volvió a mirar a Ains. Algunos de ellos todavía son un niño en el corazón. Por favor, perdona su naturaleza infantil, susurró. Ains asintió con la cabeza. Muy bien, los perdono, pero antes de eso, buscó en su almacenamiento dimensional, y la oscuridad se tragó su mano esquelética. Los ojos de algunas personas casi salieron al ver la increíble vista. Algunos solo jadearon. Extendiendo su mano, Ains le dio una carta al secretario general. Escriba en el periódico cuando los representantes quieran visitar mi país. O simplemente pregúntele a Auriel. La dejo aquí como contacto diplomático. Van inclinó la cabeza. Gracias, Su Majestad. De repente oyeron a una mujer gritar entre las sillas. Ains y Van miraron de dónde venía el chirrido. Muchas personas se reunieron alrededor del hombre colapsado. Ains, Van y Auriel también se apresuraron al lugar. Danos algo de espacio, dijo Ains con un tono de disparo. La gente se abrió automáticamente ante él y le dio una visión clara de lo que sucedió. Una mirada aterrorizada se posó en los rostros de las personas. Además de un hombre adecuado, una anciana se arrodilló. Mientras examinaba al hombre, se dio cuenta. El hombre murió de golpe de calor. Fue una vista tan triste. El hombre solo tenía 36 años. El más joven entre los representantes. ¿Qué pasó?, preguntó Ains considerando la situación. Muy probablemente ataque al corazón. Miró de nuevo al hombre que parecía claramente muerto. Karsten siempre tiene problemas cardíacos, susurró en un tono triste. Luego miró a Ains. Tú, apretando los dientes, escupió sus acusaciones. Murió por tu culpa. Debido a tu truco, se emocionó demasiado y su corazón no pudo soportarlo más. Tanya. Eso es suficiente. No fue culpa de Su Majestad. El médico ya le dijo que tratara de vivir una vida menos estresante. La vida política es estresante. La mujer miró hacia otro lado con lágrimas en los ojos. Ains se acercó. Arrodillándose junto a Tanya, colocó su mano esquelética sobre su hombro. Las mujeres lo miraron con expresión sorprendida. ¿Qué pasa si digo, puedo traerlo de regreso? ¿Qué harías? Las mujeres, como todos los representantes, parecían a Ains como si fuera un loco. Eso es ridículo. Nadie puede traer de vuelta a los muertos. Gritaron muchos de ellos. Estalló una pequeña conmoción cuando muchas personas comenzaron a hablar entre sí. Momonga se rió entre dientes. Tal vez para ti, es imposible, pero para mí, la muerte no es más que una enfermedad que puedo curar. Las personas a su alrededor lo miraron con expresión atónita. Ains volvió a mirar a las mujeres con su amenazadora cara esquelética. ¿Qué dices? ¿Qué das para traerlo de regreso? ¿Qué ofreces? Las mujeres miraron hacia otro lado. Entonces Ains. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Te doy lo que quieras. Te doy todo. Ella gritó desesperadamente. Tanya. Mucha gente jadeó a su alrededor. Ains se rió entre dientes.
Que así sea, bajo su majestuosa vestimenta carmesí, retira una vara. La varita en su mano adquiere la apariencia de una barra corta brillante de unos 30 centímetros de longitud. Mientras tanto, emitió un aura sagrada que apareció fuera de lugar en la mano de su usuario. En cierto modo, era un artículo increíblemente hermoso que parecía estar hecho de marfil, con la parte delantera recubierta de oro y el mango inscrito con runas. Espero que estas nuevas y mejoradas varitas de resurrección funcionen como en casa, pensó Ainz. La hermosa varita que emitía aura sagrada comenzó a brillar demasiado a medida que Ainz activaba el objeto. Subir. Él ordenó. Unos momentos más tarde, el cuerpo del hombre previamente muerto, envuelto en un aura divina brillante y lentamente se levantó. Respiró hondo cuando su alma regresó del otro lado. Tanya miró a la mujer. Luego su entorno con una expresión estupefacta. ¿Qué pasó?, preguntó con miedo. Vives. Vives. La mujer lo abrazó con fuerza. Luego miró a Ainz. Gracias. Gracias a su majestad, las lágrimas cayeron por su rostro anciano. Ainz solo asintió. No es un problema, no lo olvides, vive tu vida al máximo. La gente rara vez tiene una segunda oportunidad. Ainz se dio la vuelta. ¿Creo que puedes manejar el resto, Auriel?, preguntó su agregado el señor supremo. Su sirviente se inclinó. Por supuesto, Ainz-sama, hago lo mejor que puedo. Ella se inclinó profundamente. Ainz asintió y una puerta de forma ovalada se abrió ante él. El agujero en el espacio era muy negro. Parecía que absorbe la vida de su entorno. Dejo a Yuri y Toma contigo. Te ayudarán con las negociaciones si es necesario. Las criadas se inclinaron de inmediato. Como quieras, Ainz-sama. Auriel asintió y Ainz abandonó la escena. Después de que se haya ido. La puerta se cerró inmediatamente detrás de él. Krasten miró a su alrededor en pánico. Todavía no entendía lo que pasó. Menos, por qué algunos de los representantes cayeron de rodillas y por qué no pudieron cerrar la boca. ¿Qué pasó?, preguntó de nuevo. Van se masajeó la frente. Te lo diré más tarde, ahora, llamo un descanso, luego se volvió hacia Auriel. Si puedes, mi señora, te mostraré el baño. Después del descanso, podemos concluir la reunión aún más, estoy seguro de que a muchas de las personas aquí les gustaría hablar en circunstancias más relajadas. Ofreció Van cortésmente. Ella inclinó la cabeza y sonrió. Gracias, secretario general. Eso sería bueno, su sonrisa radiante sorprendió al anciano que retrocedió en su repentina sorpresa. Mientras tanto, los otros presidentes discutieron los acontecimientos. Darryl y Sheganov maldijeron bajo sus narices. Mientras tanto, Doon, a través del incidente de la reunión, trató de idear un plan para convencer al rey hechicero de permitir que algunos de sus habitantes se establezcan en su país en una región separada. Aún más, ahora su representante se quedó atrás como contacto diplomático. Ahora existe la oportunidad perfecta para construir una buena relación entre los dos países. Escuchó su móvil. Ese típico zumbido que emite el teléfono cuando el propietario recibe un mensaje o correo electrónico. Darryl y Sheganov recibieron el mismo sonido e inspeccionaron su teléfono. Los ojos de los tres hombres se abrieron mientras leían el mensaje. El texto en el mensaje fue el siguiente. Sabemos numerosos adjuntos al correo. Con una mano temblorosa, los tres la abrieron. El correo electrónico estaba lleno de secretos gubernamentales sobre lo que las otras naciones se dan cuenta de que su país probablemente será sancionado. Con la cara temblorosa y sudorosa, los tres hombres miraron el pequeño holograma que habló con algunos representantes cerca del podio. De repente miró a Don. Sonrió y lo saludó con la mano, luego le sacó la lengua burlonamente. Don inmediatamente volvió la cabeza con los dientes apretados. Maldito mocoso. Él maldijo. Él pensó que Ainz y Goldie simplemente habían faroleado sobre piratear su red cerrada. Parecía que no mentían, esto fue malo, si sale a la luz, su pueblo perderá su confianza en el gobierno. En esta situación actual que puede causar una catástrofe. Tal vez incluso la guerra civil. Eso puede significar la caída del régimen. Darryl, el presidente de los Estados Unidos, apretó los dientes y tembló de miedo.
Eso, diablo, maldijo por lo bajo. Cambio de escena. Saderan Empire. En la carretera principal que conducía a la capital del imperio. Sadera, dos carros de aspecto lujoso rodeados de fuertes guardias se dirigieron hacia la capital. Uno de ellos parecía un carro de carga que transportaba un cofre de aspecto pesado. Mientras tanto, el otro parecía transporte. El carro de carga aparentemente tiró sin montura, pero se movió por su propia cuenta. Como si algún tipo de magia lo tirara en lugar de caballos. El otro fue tirado por 4 monturas legendarias. Oscuro en pelaje. Las criaturas legendarias llamadas Bicorns. 4 individuos se sentaron dentro del vehículo de transporte tirado por monturas legendarias. Estaban rodeados por una cortina de aspecto lujoso, sentados en cómodos asientos. 2 de ellos eran simples sirvientas. Los otros 2 llevaban vestidos elegantes. Eran las hijas del rey hechicero. Eran Eleanor y Selene o Algorum. El segundo y el tercer hijo del rey hechicero. El primero de Shaltear y el segundo de Ceci Setsumei. Actualmente, los 2 llevaban elegantes vestidos diplomáticos. Por el disgusto de Selene. Ella preferiría usar su armadura. Es por eso que estaba inquieta y trató de arreglar su ropa de la mejor manera posible para no sentirse en una posición tan incómoda. Esta abominación de ropa me está volviendo loco. Ella se quejó enojada. Eleanor se rió y bebió de su té. Deberías acostumbrarte. La madrina Albedo nos envió en una misión diplomática para establecer las bases de la vasalización del país. Puede llevar mucho tiempo. ¿No son ya vasallos del padre? Preguntó Selene con tono enojado. Eleanor cerró los ojos suavemente y luego la abrió. Casi, solo necesitamos cuidar algunas cosas más. Y son nuestras. Solo tenemos que golpear el ángulo en su ataúd. Y su colapso vendrá, se rió de una manera malvada, un poco más pasos para asegurar que el hermano caiga de la gracia de su padre, se mordió el labio inferior con entusiasmo. Serenia asintió con la cabeza. Aún así, es molesto, Eleanor rió. Encontrar divertido el visible sufrimiento de su hermana. No es divertido. Gritó furiosamente la hermana menor. A fin del capítulo. Nota del autor. No quería que Ainz asustara completamente a la ONU, por ejemplo, quitándoles el sol con un hechizo super tier. Eso solo hace que la ONU llame al JSDF y luego destruya la puerta con la esperanza de que Ainz no pueda entrar en su reino sin la conexión entre las dos partes. De todas formas, Ainz es un individuo táctico básicamente. Solo usa su poder cuando es absolutamente necesario. Después de todo, solo los tontos revelan el alcance total de su poder ante las personas que pueden apuñalarlos por la espalda, al menos eso es lo que creo. De todos modos, no sería tan divertido sin Ainz y los esquemas políticos de sus vasallos. ¿No es así? Suscríbete al canal para más videos, comenta qué otros crossovers te gustaría ver en el canal y gracias por su apoyo hasta la próxima.